Buenas tardes. Bueno, acá tengo yo el programa de la evaluación de promedio, primero por unidad, para posteriormente calcular el promedio final de la materia de programación estructurada, con base a los porcentajes acordados. Empezamos con una salida pidiéndonos, bueno, mostrándonos en mensaje en pantalla la evaluación general de la materia. Luego nos pide nuestro número de control y en una lectura guardamos el dato de número de control. Aquí nos dice cuántas unidades son a evaluar y en una lectura metemos el número de unidades a evaluar. En esta salida mostramos los parámetros a evaluar, que es el 45% examen, 45% programas realizados en clase y de tarea y el 10% de asistencias. Declaramos nuestra variable fin y ponemos 0 como referencia para calcular el promedio final y posteriormente agregamos un ciclo para. El ciclo para determina nuestra variable e, que empieza desde 1, que es nuestro punto de referencia, hasta el número de las unidades que metamos en la lectura, y el incremento es de 1 en 1. En esta salida nos muestra el número de la unidad que se está evaluando y abajo en la siguiente salida, posteriormente nos pregunta que de un total de 10 asistencias, ¿a cuántas hicimos presencia? En esta variable declaramos nuestro número de asistencias en esta lectura. En la siguiente salida nos pregunta cuál es la calificación del examen parcial. Y en la siguiente lectura, con la variable b, guardamos la calificación del examen parcial. En la siguiente salida nos pregunta que si de 20 programas que se establecieron a un principio, ¿cuántos nosotros contamos o cuántos tenemos en el momento? Y en la siguiente lectura mostramos una variable c donde vamos a guardar el número de programas que tenemos. En la siguiente asignación ponemos la variable doble y hacemos multiplicando el valor por 10 dividido entre 10 para sacar el promedio, igual con los porcentajes que es para B del examen y para C el número de tareas, asistencias, examen y tareas. En esta salida nos va a estar mostrando en pantalla el promedio por unidad. Entonces posteriormente el ciclo termina y pasamos a calcular el promedio final de nuestra materia. En la siguiente asignación tenemos que promedio final es igual a la variable fin sobre el número de unidades, que en este caso son 6. Lo que calculemos acá en fin, que calculamos en la variable anterior, lo vamos a dividir entre el número de unidades que se establecieron. Por último, mostramos en salida el promedio final de nuestra materia y el programa concluye con éxito. Vamos a pasar a ejecutarla. Aquí la salida pregunta, evaluación general de la materia de programación estructurada. Continuamos, metemos número de control asignado, continuar, y pregunta, ¿cuántas unidades a evaluar son? Vamos a suponer que en la calificación del examen parcial tenemos un total de 90 en nuestro primer examen parcial. De 20 programas, ¿cuántos entregó usted? Procedemos a mostrar que solo metimos un total de 18 programas. Y nos muestra el promedio de la unidad 1 es 90. Pasa lo mismo con la unidad número 2. De un total de 10 clases nos vuelve a hacer la misma pregunta. Metemos el total de asistencias, en este caso asistimos. Calificación del segundo examen parcial. Vamos a suponer que tenemos 100. De 20 programas, ¿cuántos entregó usted? Suponiendo que tenemos los 20. Su promedio de la unidad 2 es de 100. Lo mismo con la unidad 3. Nos pregunta cuántas asistencias. Vamos a poner que 9. Calificación del parcial 80. Y de 20 programas, ¿cuántos entregó usted? Vamos a decirle que entregamos 15. Su promedio de la unidad 3 es de 78.60. Vamos a delimitar que hicimos presencia en las 10 clases. Calificación del examen parcial
Suponemos que sacamos 85. De 20 programas, ¿cuántos entregó usted? Suponemos que sacamos los 20. El promedio de la unidad es de 93.25. Número de la unidad a evaluar es la unidad 5. Continuamos. De un total de 10 clases, ¿en cuántas hizo usted presencia? Vamos a decirle al programa que esta vez sí asistimos. Calificación del examen parcial. Suponemos que sacamos 100. De 20 programas, ¿cuántos entregó usted? Supongamos que nos faltó 1. Su promedio de esta unidad es de 5, de la unidad 5, 97.75. Número de la unidad a evaluar, 6. De un total de 10 clases, ¿en cuántas hizo usted presente? Vamos a establecer que hicimos las 10. Calificación del examen parcial, supongamos que 90. De 20 programas, ¿cuántos entregó usted? Vamos a suponer que los 20. Su promedio de la unidad 6 es de unidad 6, 95.5. Continuamos y el promedio final obtenido en la materia es 92.54. Y la ejecución se ha terminado con normalidad. Eso sería todo, gracias por su atención.